No más que tenga. Ismael, muy buenos días. No, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Encantado. No, no digo de atrás. Lehendakarian, Arauco Ortiz, que, entre otras cosas, nos explicará por qué es tan relevante este proyecto. Vamos allá. Eskerrik asko, sailburu, Ramiro González, Arauco. Un poquito nada más y luego ya el resto lo terminamos nosotros. Entonces, Berlín es Arasur. Muchas gracias a todos por su presencia, por haber estado con nosotros desde esta entrevista, fijaros aquí y haceros una película de por lo menos una foto de familia. Ordezkariok, Merlin enpresaren arduradun eta kideok, jaun Andreok egunon. Eta eskerrik asko zuen gonbidapenagatik eta batez ere proiektu berri hau martxan jartzeko egindako ahaleginarengatik. Datu zentruen merkatua nabarmen hazten ari da. Potentzial handiko industria da mundu osoan eta baita Euskadin ere. Euskadin Europako hegoalderako hub digital bat izateko anbizioa eta gaitasuna dugu. Hemen, Arasurren, gure kokapen logistikoaren abantailak nabaritu behar ditugu. Marea eta Grace Hopper aipatu egin du Merlin Propertyren CEO-ak, eta hauek dira itsaspetik sopelara iristen diren bi kableak. Horrekin batera, digitalizaziorako ekosistema indartzen ari gara. Hoy estamos asistiendo al acto de la colocación de la primera piedra de un nuevo centro de datos y también dando un paso más en el proceso de transformación tecnológica y digital que afrontamos como país. El mercado de los centros de datos se encuentra en claro crecimiento y esta es una industria con un gran potencial en todo el mundo y también aquí en Araba y también en Euskadi. Contamos con un activo de primera línea. Nuestra ubicación privilegiada gracias a los dos cables submarinos, como se ha mencionado por parte del CEO de Merlin Properties, los dos cables que son Marea y Grace Hopper, que llegan a través de Sopela. Esto nos garantiza, como se ha expresado, que la latencia de red sea la más baja de Europa. Contamos además aquí en Arasur con un ecosistema logístico, industrial, de comunicaciones y servicios avanzados, competitivo y en crecimiento. Esta es una inversión de gran futuro, porque compartimos la ambición y la capacidad para convertir Euskadi en un hub digital para el sur de Europa. Berrikuntzaren eta inbertsioaren bidea jorratzen jarraitu behar dugu. Hau, inbertsio garrantzitsua da, ehun ekonomikoa eguneratzeko eta digitalizazioaren erronkari erantzuteko. Bide horretan, erakundeek babes osoa eskaini diogu aitzindaria den proiektu honi. Urteko lehen 6 hilabete hauetan, industria ekoizpenaren bilakaera positiboa izan da. Hau da gure hazkundearen oinarria, auzolanaren bidez, sustatzen jarraitu behar duguna. A pesar de las dificultades, seguimos sumando nuevas inversiones y consolidando la tendencia de crecimiento. En mayo, el índice de producción industrial creció un 9%. En junio ha vuelto a crecer la afiliación a la seguridad social, especialmente en el sector de los servicios. Hemos recuperado el empleo perdido en tiempos de pandemia, durante la pandemia, y crece especialmente el empleo juvenil. Todo ello en un contexto de actividad económica positiva en Europa, y hay que subrayarlo. Esta nueva inversión suma innovación y competitividad en el ámbito de los servicios avanzados para la empresa. Es una inversión que contribuye a modernizar y a digitalizar nuestra actividad económica. Es un proyecto pionero
desde el punto de vista tecnológico y cuenta además con los estándares más elevados de sostenibilidad y eficiencia, tal y como se ha explicado por parte del CEO Ismael. Es un proyecto que va a crear empleo de calidad, de forma directa e indirecta, muy especialmente para las personas más jóvenes. La transformación tecnológica y digital es un reto y es una oportunidad. Este nuevo centro de datos cuenta con el respaldo de las instituciones públicas y nace de un modelo de colaboración público-privado que es la mejor contribución que podemos realizar a la competitividad de nuestro país en un entorno global. Ante las dificultades e incertidumbres, debemos seguir colaborando y remando juntos al servicio de la inversión, el crecimiento y el empleo. Esta primera piedra que colocaremos simboliza la capacidad de avanzar desde la colaboración en beneficio del bien común que compartimos, generar oportunidades y empleos de calidad para todas las personas y especialmente para la juventud. Zorionak Merlin Properties, Zorionak Merlin Edge, Arasur eta eskerrik asko, benetan.